Escuchas Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Un podcast de Pauta 100.5 con Claudia Álamo. ¿Qué es el deseo? ¿Es físico? ¿Es mental? ¿Es igual el deseo en hombres y mujeres? ¿El deseo es permanente? ¿Es necesario desear? ¿O el deseo es una determinante de la sexualidad o que quizás también hemos sobrevalorado? Bueno, muchísimas de estas preguntas las vengo conversando hace un tiempo con Renata Ortega. Renata Ortega es una de las sexólogas más prestigiosas del país, es terapeuta de parejas y el año pasado publicó un libro que nació de una larga investigación sobre la sexualidad madura de las mujeres, pero viene indagando sobre la sexualidad de los chilenos y chilenas hace ya varias décadas. Y esta conversación, que puede arrancar sin pauta o arrancar con la pauta de qué es el deseo, seguramente va a finalizar en un diálogo más amplio respecto, ¿no es cierto?, de ese deseo íntimo y personal de cada uno de nosotros y nosotras. Renata, qué gusto abrir esta conversación contigo. Un gusto, un placer estar contigo, Claudia, conversando. ¿Qué es el placer, Renata? ¿El placer? Sí. Wow. ¿Qué es el placer y el deseo? Ya. Voy a poner el placer en términos sexuales, ¿Ya? ¿no? Porque, sí. bueno, el placer es básicamente la activación de un centro neurológico que nos provoca la activación de una serie de enzimas, ¿no? Pero no quiero hablar de eso, más bien lo voy a enfocar en el placer sexual. Yo creo que es importante situar el placer en relación a la corporalidad y a los sentidos, ¿ya? O sea, si uno pudiese ponerlo en una palabra, el placer es la activación de todas las zonas corporales, ¿no?, que nos producen una sensación agradable. El placer no está ligado al clímax o al orgasmo. El placer es básicamente la activación de todos los sentidos corporales. Ya, perfecto. Y el deseo. Y te planteo por el deseo porque el deseo pareciera ser que tuviera en la mentalidad quizá occidental un camino que arranca desde el deseo para llegar al placer, ¿ya? Pero arranquemos con el deseo. Ya. Y probablemente uno dice desear, cree que hay que desear, todos deseamos, pero realmente todos sabemos qué es ese deseo, qué es el deseo. Interesante cómo lo planteas porque tú dices, claro, parece ser la primera parte de una ruta que termina en el placer. Sí. Yo diría que esa es la primera desmitificación que tenemos que hacer, ¿no? El deseo no es impulso, el deseo no es físico, ¿ya? El deseo es mental. Si uno se remite quizás a aquellos paradigmas, ¿no?, de la mitad del siglo pasado, Master y Johnson, claro, ahí es donde se gestó la idea de que aquí había un funcionamiento sexual normal y otro anormal, desde donde se generan las disfunciones sexuales, y en ese funcionamiento anormal, entonces el no tener deseo era clave porque si no tenías deseo no ibas a poder echar a andar la máquina. Exactamente. Y si no echabas a andar la máquina, entonces no ibas a tener orgasmo. Y el orgasmo, para el modelo de Master y Johnson, era como la cúlmine, ¿no?, de la satisfacción sexual, cosa que hoy día también se discute. ¿Ah? Ya, perfecto. Entonces el deseo, partamos por ahí. El deseo no es físico, el deseo es mental. El deseo está efectivamente sobrevalorado desde ese modelo de funcionamiento sexual. Y hoy día la verdad es que la satisfacción sexual está bastante más distante del funcionar sexual. Es decir, sí, claro, podemos no tener un funcionamiento sexual de estos que dicen los libros y sin embargo estar muy satisfechos con nuestra vida sexual. Ya, eso es un cambio de paradigma. Es un cambio de paradigma. ¿No es una renuncia respecto del deseo? En el sentido de cómo venimos entendiendo la función sexual, nuestras relaciones sexuales, nuestras relaciones humanas. Y cuando hablo de sexualidad, hablo de todo tipo de sexualidad, desde la caricia al deseo sexual hasta, como tú señalas, ¿no es cierto?, el orgasmo, el clímax. Yo creo que es, no sé si es una renuncia, pero sí creo que es una bandera de lucha para dejar de lado ciertos indicadores que nos han hecho muy mal a la vida sexual, ¿no? ¿Cuáles? Por ejemplo, el que tenemos que funcionar sexualmente, el que tú debieras tener ganas para tener un acto sexual, y ya vamos a hablar de qué quiere decir la gente con ganas, ¿no? O que si tú no tienes orgasmo, eres anormal. Es más, para las mujeres, si no tienes orgasmo penetrativo, quiere decir que eres anorgásmica. Eso no es cierto. El orgasmo femenino es un orgasmo no penetrativo siempre.
¿no? Y el aprendizaje del orgasmo penetrativo lo pueden lograr algunas mujeres y otras no lo van a lograr, y eso no necesariamente significa que seas anormal, que tengas una disfunción o que no vayas a tener satisfacción sexual, por ejemplo. Ya, perfecto. Bueno, eso y cambia también, o sea, me he preguntado mucho si el deseo, porque el deseo, tú dices, no es físico, Uh-huh. es mental. Es una disposición. Es una disposición. Es un permiso. ¿No es cierto? Uh-huh. Verlo como una disposición es también entregarse voluntariamente a que te pase. Exactamente, ¿no es eso cierto? eso es. Pero también puede estar gatillado por la exigencia, en el sentido de que tengo que tener deseo, ¿o no? Claro, pero cuando existe la idea de que tú tienes que tener deseo, estamos más bien en otra categoría. Eso no es deseo, eso es ansiedad de desempeño. Eso es un comportamiento ansioso, es una alerta que tú le metes al cerebro y le dices, ok, tienes que funcionar. Es como lo mismo que le metes cuando a lo mejor te levantas hoy día en la mañana, ¿no es cierto? Y dices, ya, ok, no, tengo sueño, pero tengo que funcionar. Uh-huh. Eso es ansiedad de desempeño, eso activa la adrenalina en el cuerpo y uno funciona bien, ¿no? Pero eso no te va a llevar a placerizarte. Tú puedes tener un acto sexual completo, bien hecho, y sin embargo no tener placer, ¿ya? Porque ahí vas a ejecutar una acción, vas a hacer una tarea, vas a tener sexo, pero no vas a disfrutar del sexo. Renata Ortega, te lo pregunto en el siguiente sentido. Acá también yo hice un ciclo sobre salud mental. Ya. Un poco porque todo lo que nos ha pasado como país, como ciudadanos en los últimos años, me refiero desde el estallido social, la pandemia, nos llevó probablemente y mentalmente o psicológicamente a muchos otros lugares. Y era interesante ver a qué lugares nos ha llevado, porque pareciera ser que en Chile conversamos poco de eso que nos pasa. Y me imagino que eso también repercute en nuestra sexualidad. Uh-huh. Y en Chile hablamos muy poco de sexualidad. Uh-huh. Y si se habla todavía, ¿se habla con un poco de rubor o se habla como con o en conversaciones como a la ligera? Uh-huh. Entonces, digo, el deseo de alguna manera queda como determinado a algo que te sucede. Yeah. O que te tendría que suceder. Pero en sociedades tan exigentes como las que vivimos, pareciera ser que también es como una tarea más. Así es. Entonces, ¿cómo vivirlo y entregarse uh-huh. al deseo para simplemente vivirlo sin tanta expectativa o sin uh-huh. tanto rendimiento? Uh-huh. Uh-huh. Mira, en este cambio de paradigma que te digo, el deseo hoy día se considera, no se habla de deseo sexual, se habla del deseo de estar contigo. Ah, qué bonito eso. El deseo de estar contigo toma en cuenta algo fundamental en el deseo, que ya lo dijo la doctora Klein hace también más de medio siglo atrás, que es que el deseo, al ser un permiso, tiene que ver también con el contexto, ¿ya? Hay aceleradores para el deseo y hay frenos para el deseo, ¿ya? La ansiedad es un freno para el deseo, la exigencia es un freno para el deseo. Cuando las pacientes me dicen, me tengo que concentrar para tener sexo, yo les digo, no, mejor no tengas sexo en esa condición, ¿no? Entonces, efectivamente, el deseo tiene variables contextuales, ¿ya? Es importante saberlo. Sí, claro. Que no tiene que ver con esta idea de tengo que preparar el dormitorio, todas esas cosas como más, no lo quiero caricaturizar, pero más como decorativas. Mira, fíjate tú que sí tiene que ver con eso también, ya. Porque cuando hablo de variables contextuales voy a poner dos. Las del entorno, control ambiental. Por ejemplo, ayer mismo una paciente me decía, yo necesito sacar a la guagua de la pieza, porque si no tengo la guagua en la pieza, el solo sentirla que se mueve, ¿no? Ya no puedo concentrarme en tener sexo. Bueno, esa mujer estaba aludiendo a una variable del entorno, ¿no? Y ella, como control ambiental, necesitaba estar el hijo retirado de la pieza. Es una variable de control ambiental. Pero la variable contextual puede ser relacional. Por ejemplo, si tú te das cuenta que tu marido ha estado como un zángano sentado todo el día en el sillón viendo con las pantuflas, viendo la televisión, y tú has estado con los niños cocinando, haciendo distintas cosas, viendo también tu computador por la pega y todo, en la noche, por supuesto que no vas a estar dispuesta a estar con él. Ese es el deseo, ¿me entiendes? El deseo no es un impulso, no es un drive, no tiene... No te viene solo. No, y no tiene connotación fisiológica. El deseo tú no lo ubicas en ninguna parte. La excitación tú la puedes ubicar, tiene una base neuronal, se activa en tal centro del cerebro. El deseo no. El deseo es una disposición cognitiva,
¿Ya? Y esa disposición cognitiva es lo mismo que cuando uno dice, ay, tengo ganas de tomarme como un cafecito. Eso no es que el cuerpo te pida un cafecito, es que tú sabes que el cafecito te va a dar una sensación rica, placentera, ¿no? Si me tomo el café con una amiga va a ser más rico que si me lo tomo en la mitad de la calle sola, también tiene una variable contextual. El deseo es una disposición mental, ¿ya? Es abrirse a sentir. Perfecto. Desde ese punto de vista está influido por nuestra vida, ¿no? Y si estamos en una vida sobreexigida, probablemente también nos vamos a sobreexigir, ¿no? El deseo no es un impulso, el deseo es un permiso, el deseo tiene que ver con los sentidos, no tiene que ver con las imágenes y sí tiene activadores. Por ejemplo, si tú me dices, ¿es importante la velita? Mira, a veces sí, a veces es importante hacer un espacio cualitativamente, esto desde el punto de vista ambiental, cualitativamente distinto al espacio donde cenas, donde hacen las tareas los niños. Claro, que se convierte a veces darle, ¿no es cierto?, esa particularidad. Esa particularidad. Para que la disposición además tenga un despliegue. Un despliegue y dependiendo de tus gustos también. Hay gente que prefiere poner una música entretenida. Hay otra que dice, mira, ¿sabes qué? A mí me gustaría ver imágenes, ¿no? Ver imágenes más activadoras. Otras personas dicen, yo lo que necesito es luz apagada. Otra dice, yo luz prendida. Las variables contextuales son únicas, son individuales. Yo no puedo tampoco someter a mi pareja a una variable que para ella no sea activador y sea un freno. Por ejemplo, hay hombres que la luz prendida es un activador mientras tiene sexo y hay otros y hay mujeres que dicen, no, la luz apagada, por favor. Entonces, ¿cómo lo hacemos ahí? Claro. Bueno, le ponemos a la lamparita de noche un pañuelito y capaz que tengamos una luz tenue para los dos, ¿no? Que al que quiera mirar le permita mirar y al que no, no. Y por lo tanto, en ese sentido, el deseo también tiene que ser explícito con el otro, con tu pareja. Cuando tú dices una disposición cognitiva, no es solamente tu propia decisión, me imagino que hay algo aquí que tiene que ver con la comunicación. El deseo ¿O pasa como en lo individual solamente? No, el deseo es una disposición individual y esa disposición individual debiese ser la que te guíe a buscar, ¿no? A buscar el encuentro con el otro. Ahora, buscar el encuentro con el otro no significa, y aquí hay un dato muy interesante, que tú vas a tener que tener una actividad sexual penetrativa con orgasmo bien hecha, bla, 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 ¿no? Porque cuando nos ponemos en esa imagen, estamos agregándole al deseo una exigencia y por lo tanto esa exigencia nos va a entorpecer el deseo, ¿ya? Porque va a decir, no, uy, es muy tarde, capaz que no, mañana me tengo que levantar temprano, no, mejor no tengo sexo. Sin embargo, si yo aprovecho esa disposición como un espacio para estar con el otro, lo más probable es que lo primero que salga sea una caricia, un beso, una mirada, ¿no? Un estar juntos corporalmente. Y el deseo es secuencial, ¿no? Por eso no es un impulso, ya, ¿no? Sobre claro. todo, esta investigación es muy interesante. Es una investigación que han llevado a cabo unas mujeres, ¿no? De los Países Bajos respecto de la secuencia del deseo femenino. Ya, que qué es muy interesante. Porque ellas dicen, el cerebro en las mujeres es distinto que en el hombre. Tú sabes que además tenemos una conexión más compleja, ¿no? Que cuando activamos ciertas respuestas, esa respuesta está activada por varios centros neuronales, que no es el caso necesariamente de los hombres. El deseo tiene esa misma gráfica, ¿ya? Es decir, las mujeres secuenciamos nuestro deseo y por eso pareciera ser que nunca una mujer tiene muy claro si va a tener o qué va a tener de sexo, ¿no? O para dónde va a caminar. O podría estar como súper entusiasmada y después no tan entusiasmada. O podría no estar entusiasmada y de repente entusiasmarse. Bueno, y es porque el sexo parece que al estar conectado con distintos centros cerebrales, tú vas a tener ganas de a poco de distintas cosas. Entonces yo puedo tener ganas de estar, por eso el deseo es importante verlo como las ganas de estar contigo, el deseo de estar contigo. Claro, que es lo que es como este nuevo paradigma. Claro, que no, yo no puedo decir a priori tengo ganas de tener un acto sexual penetrativo. ¿De dónde saco esas ganas? ¿De la cabeza? No. Entonces es el cuerpo el que va a guiar. Y el cuerpo te va a ir diciendo, mira, uy, ahora fíjate que tengo ganas de sacarme la ropa. Ahora tengo ganas de que me toque entre medio de las piernas. Ahora tengo ganas de subirme arriba tuyo. Ahora, es una gana secuencial. Esas ganas secuenciales hacen que la respuesta sexual de la mujer también sea mucho más ondulante, ¿ya? Y la del hombre es más... La del hombre es mucho más lineal, ¿no? Es una respuesta que se activa de forma mucho más gráfica cerebralmente en solamente una parte del cerebro. Se conduce de forma lineal, es decir, un hombre es capaz de decir tengo ganas y tengo ganas de tener sexo y este tipo de sexo. Y también tiene una baja mucho más abrupta,
¿no? O sea, de estar muy excitado y luego de lograr su orgasmo viene esto que se llama periodo refractario y tiene una baja importante. Ahora, eso va a depender de la edad igual. Las mujeres, en cambio, estamos todo el rato ondulando con subidas y bajadas en términos de nuestra capacidad excitatoria. Y eso es interesante también de hablarlo, porque a veces las mujeres no soportamos el hecho de que la actividad sexual tenga estas ondulaciones. Entonces estamos excitadas y de repente algo sucede, una clave contextual, y perdemos, ¿no? El hilo. El hilo. Perdemos el hilo, perdemos la magia. Y decimos, uy, hasta aquí llegamos. Y tiramos la toalla. Digo yo, y entonces le damos el pase al otro para que siga. Bueno, ahí estamos perdiendo la capacidad para maniobrar en torno a nuestra capacidad excitatoria. Si bueno, si no fue por aquí, esperemos un rato, capaz que sea por acá. ¿Qué es lo que necesito ahora? ¿Necesito un beso? ¿Necesito penetración? No necesito penetración, necesito un juego más bien de frote. Ir guiándote por lo que tu cuerpo requiere para la excitación. Eso, en tu experiencia académica, investigativa y de consulta, Renata, ¿eso pasa en las parejas o es como que hay que trabajarlo? Hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. Y se trabaja, me imagino yo, que ya en la etapa de la pareja más estable y madura, porque el impulso viene muy rápidamente desde que tú eres joven. Sí. ¿No? Y hay un cambio también respecto de si estás hablando de pareja estable, personas maduras o no, o jóvenes, y pareja ocasional, ¿no? La pareja estable, yo siempre digo, la sexualidad en pareja estable tiene muchas más funciones que solo la satisfacción sexual. De hecho, una de las principales funciones que cumple la sexualidad o la vida sexual continua en una pareja es la confirmación de que tú sigues siendo mi hombre, tú sigues siendo mi mujer, tú sigues siendo mi pareja, tú sigues siendo mi objeto, sujeto, deseo. Ya, mira. Para eso. Ya, ¿no? Perfecto. Como seguimos en esto. Es una reafirmación. Es una reafirmación. En cambio, cuando no estás en pareja estable, en un sexo ocasional o en un sexo de las parejas que están saliendo, efectivamente el deseo es mucho más cercano a la fase excitatoria, ¿no? Entonces tú puedes sentirte caliente, ¿no? Con ganas, esas ganas como impulso, cuando vas al encuentro del otro. Pero esas ganas con impulso tienen que ver fundamentalmente por que la activación cerebral está en proceso de sensibilización. Entonces es un objeto sujeto deseo nuevo, hay curiosidad. Entonces se activan otras cosas. Perfecto. Cuando tú llevas 20 años de pareja, 30 años de pareja, 40 años de pareja, a propósito de la sexualidad madura, entonces la vida sexual es otra cosa, ¿no? Es otra cosa donde efectivamente para poder encontrarnos sexualmente tenemos que disponernos, ocupar algunos activadores, ¿no? La otra vez hablaba con una pareja más añosa, llevan 40 años juntos, y hablábamos de qué cosas efectivamente necesitaba él, por ejemplo. Y él, fíjate, me pareció muy interesante, necesitaba efectivamente como en la mañana empezar a placerizarse, salir a caminar con su mujer, hacer una comidita rica, ir vinculándose. Ir vinculándose, ¿no? Entonces, ahí hay un factor relacional. Con tu pareja estable, el deseo tiene un componente relacional importante, ¿ya? Perfecto. Por lo mismo es que cuando estás de mala o hay por ejemplo, una lucha de poder al interior de la pareja, el sexo cobra, ¿no? Entonces a veces uno tiene que limpiar esos aspectos en terapia relacionales para dejar el aspecto sexual más limpio. Y hay otra cosa que lo he escuchado mucho en pareja, es como que finalmente también la cama se convierte en un espacio cuando hay rabia, como que muchos dicen, mira, las peleas se resuelven bien en la cama. No sé si lo has escuchado, pero es como, como una idea instalada, porque finalmente ahí hay también, ¿no es cierto?, un tocarse, un confrontarse, y que finalmente también, ¿no es cierto?, hay un desenlace como de ¿será tan así o es simplemente...? Yo creo que, mira, cada vez más hay algunos dichos populares que cobran sentido en esto. Sí, es interesante cuando sobre todo, yo digo, uno está peleado desde la cabeza, ¿no? Es decir, uno está distanciándose corporalmente con la pareja por una serie de apreciaciones cognitivas, interpretaciones que no has logrado resolver con una buena conversación, y eso le cobra al aspecto corporal. Perfecto. En cambio, hay parejas muy mentales, ¿no?, donde todo lo mentalizan, que cuando tú les permites encontrarse en la cama, el encuentro del cuerpo habla.
Y a veces ahí se encuentran, ¿no? Perfecto. Y ahí se bajan las defensas, y se suelta la cabeza. y se suelta, y eso propicia lo que yo llamo el bálsamo para los siguientes días de la semana, porque también al decir que la sexualidad es una confirmación de la relación de pareja, cuando tú tienes sexo, cuando tú tienes un encuentro sexual, y no un encuentro sexual con estrellas, un encuentro sexual con tu pareja, hay los siguientes días un soft, un bálsamo que te permite tolerar las diferencias y las frustraciones cotidianas que tiene cualquier pareja. Renata, tu experiencia, y digo cuando lees informes desde afuera, es que la sexualidad de los chilenos pasa por un buen momento o está media trabada. Yo sé que no se puede hablar en general, pero... Es difícil, sí, es difícil. Pero uno podría decir que hay sociedades donde la sexualidad pareciera estar más como chispeante en el aire y otras sociedades donde pareciera estar como un tema más indoor y menos... Yo creo que al ser la sexualidad una dimensión de la vida, una construcción social, está bien supeditada, a pesar de que no lo veamos tan claro, a los fenómenos y transformaciones sociales y culturales de cada época y de cada sociedad. Ese tema es súper clave. Exactamente. O sea, si tú me dices, yo llevo 33 años de terapeuta sexual. Cuando yo atendía al principio, te estoy hablando en época de dictadura, la sexualidad estaba absolutamente constreñida, estaba llena de culpa, ¿no? Los acercamientos tenían otra connotación. Luego viene esta etapa de la llegada de la democracia, donde todos nos ponemos mucho más felices, ¿no? Y en esa felicidad también nos abrimos, ¿no?, a encontrar una comunicación más corporal, y marca una diferencia. Yo te diría que alrededor del 2000 para mí fue notorio cómo los hombres empezaron a consultar, ¿no?, con una sexóloga femenina, una sexóloga mujer, que ya era un cambio, que los urólogos me mandaban pacientes hombres a la consulta. Entonces, nunca puedo responder si esto es mejor, es peor. Yo creo que hay que analizarlo de acuerdo a los contextos. Hoy día a mí me preocupan dos cosas de la sociedad chilena. Una, cómo las parejas jóvenes, ¿no?, abordan la sexualidad como un área más de productividad. ¿No? Es decir, el exitismo ha llegado también a la cama, y entonces si yo no tengo este tipo de sexo, esta cantidad de veces, si no tengo juguetes, si no tengo disfraces, si no tengo, entonces no estoy haciéndolo bien, no estoy siendo exitoso en esto. Ya, o sea, cumplir un patrón, un desempeño, hacerlo bien, tener logros, ya, ¿no?, de los cuales poder hablar en la cena donde nos juntamos los amigos y que nosotros tenemos una sexualidad increíble, ¿ya? Ya. Y por otro lado, otra cosa que me preocupa de las generaciones más añosas, que también es importante, y por eso la investigación que hice, es la poca accesibilidad que se tiene y que tienen hoy día las personas mayores, ¿no?, a tener encuentros sexuales. Y hablo de, por ejemplo, lo que ocurre en los ambientes institucionalizados, las personas mayores que están dentro de senior suite, casas de reposo, ¿no?, cómo mantienen una vida sexual, si es que quisieran mantenerla, o las personas que son llevadas a las casas de sus hijos, ¿no? Bueno, ¿qué hace esa mujer o ese hombre que a lo mejor entre medio se encuentra un amigo, ¿no? ¿Dónde tiene un encuentro sexual erótico? O las mujeres, por ejemplo, que han quedado viudas, ¿no?, o separadas, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo se tienen que ir a sentar a un bar para conseguir un encuentro sexual? Muchas no lo van a hacer. Entonces, me preocupan esos dos extremos, ¿no? Ya, en el fondo, uno es como la sobreexigencia, en que uno puede verlo como una extensión de la exigencia laboral, de ser, de estar, ¿no?, de rendir. Y la otra es como una renuncia. Como una renuncia social. Social, porque se da por hecho de que tú cumpliste cierta cantidad de años y por lo tanto ya no existe el deseo. Exacto. Y por lo tanto ya... Y ya además esta imagen de, a pesar de que hoy día hay menos hijos, ¿no?, yo podría ser abuela y no lo soy, pero uno pasa a ser abuela, ¿no?, y deja de ser mujer, por ejemplo, o pasa a ser abuelo, ¿no?, y deja de ser hombre. Entonces los abuelos no tienen sexo o no tienen este tipo de necesidades. A mí me parece particularmente importante graficarlo esto con ciertas frases que yo he escuchado, ¿no? Como por ejemplo una frase que escuché hace poco que es como: yo necesito ser tocada, ¿no? Una mujer de 70 y tantos años que quiere ser tocada, acariciada, ¿no? Y a esa mujer no la tocan ni sus nietos, ni sus hijos, ¿no? Porque ya no la tocan. No le hacen un masaje, no le dan cariño físico, ¿no? Y eso también es parte de la sexualidad,
¿no? Claro. Quizás las personas más añosas no van a tener un coito, pero pueden tener necesidades una experiencia sensorial, exactamente. El placer, de donde comenzó esta conversación, ¿no? El placer. Sí, y ya vamos cerrando, Renata, pero me interesa también el punto que tú haces de los jóvenes, del rendimiento y de la exigencia. ¿Eso de qué manera puede afectar la sexualidad? Esta sensación de... Y finalmente, ¿quién se siente más exigido? De acuerdo a los, comillas, roles que se supone que uno cumple en la sociedad. ¿El hombre o es la mujer? ¿Ah? Hoy día yo siento que la exigencia va más para las mujeres que para los hombres. Ya. ¿No? Y respecto del efecto, yo creo que el impacto hoy día principal es que así como en otras áreas en que los jóvenes se sienten exigidos, empiezan a claudicar, a renunciar. Entonces hoy día hay muchos jóvenes que tampoco tienen actividad sexual, ¿no? Así, tú lo estás viendo. Sí, claro. Hay parejas jóvenes, Claudia, o sea, de menos de 30 años, que no tienen actividad sexual, porque están cansados, les da lata, están muy estresados. ¿Para qué? ¿No? O sea, ya está. Ya. Además, una vida sexual que comienza más tempranamente también hoy día, y eso no es un juicio moral, estoy graficándolo nomás, sí, claro. ¿no? Y al comenzar más tempranamente, efectivamente puede ser que una vez que ya hay una pareja estable, ¿no? La sexualidad no tiene quizás la misma vivencia o entretención, claro, que totalmente tenía para nuestros padres, y entonces empiezan a tener menos actividad sexual, entendiendo que la actividad sexual les va a exigir algo. Es una exigencia más. Es una exigencia más. Hay que cumplir, hay que cumplir también. Hay que cumplir, hay que hacer determinadas cosas. Si no hago determinadas cosas, mi pareja no le va a parecer, me va a criticar, ¿no? Entonces, todo lo que existe hoy día en torno a la exigencia sexual se convierte también en elementos de perversión, ¿no? Es decir, si yo no ocupo un Satisfyer, por ejemplo, quizás me estoy perdiendo algo, quizás debiéramos ir a comprar, ¿no? Un vibrador. Si yo no estoy teniendo sexo en determinadas posiciones, quiere decir que quizás no soy tan bueno para esto. Yo debiera, ¿no?, tratar de buscar información. Y hay muchas parejas que van a eso también, a la terapia, a buscar tips, información para hacerlo mejor, ¿no? Para eso no es la terapia. Bien, gracias, Renata. Interesante eso, ¿no? El tema de la exigencia y sobre todo cómo arrancamos la conversación. La necesidad de entender que el deseo es algo más bien cognitivo y no es algo que surge solo, ni que es una chispa que hay que encender y que se enciende sola. Para nada. Renata Ortega, muchísimas gracias. Gracias a ti, Claudia. Esto fue Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Con Claudia Álamo.